Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartirles palabras del Señor en esta ocasión. Yo quisiera tocar un tema muy importante. El tema de hoy más bien quiero llevar con ustedes, se llama una iglesia activa. Hace algunos días, más de un mes, más bien como 2 meses, sufrí un accidente en el cual me lesioné un tobillo y me lo rompí. Todo ese tiempo ha sido estar en activo, prácticamente no hacer muchas cosas como las solía yo hacer, porque yo salía salir mucho, hacer visitas, trabajar, y mi actividad era bastante dinámica. Pero debido a este accidente tuve que verme en la necesidad de detener todas esas actividades. Tuve algunos problemas gástricos y todo eso pues fue debido a la inmovilidad que tengo. Me puse a hacer un poco de ejercicio ahí en la medida de mis posibilidades y mejoré bastante. Pero la inactividad tiende a que los cuerpos se deterioren. Esto es lógico. Conocemos a mucha gente que con el paso de los años dejan de tener actividad y sus cuerpos pues van perdiendo elasticidad, van perdiendo psicomotricidad, van perdiendo muchísimas cosas. Y esto hace que, bueno, obviamente el cuerpo se deteriore. Para una iglesia pasa lo mismo. El tema de hoy es una iglesia activa, pero yo quisiera ponerlo incluso como pregunta. ¿Una iglesia activa? ¿Seremos una iglesia activa? ¿Cómo se puede saber si una iglesia está activa o no? ¿Por el número de cultos que tiene? ¿Por el número de congregantes tal vez? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una iglesia activa tiene que verse, tiene que leerse, que la gente tiene que darse cuenta de que es una iglesia que se está moviendo. Y una iglesia que se mueve es una iglesia que da luz. Mateo 5, 14 al 16 lo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, una vela no se pone debajo de un almud, se pone cera encima del almud para que alumbre toda la casa. Así somos nosotros, o así debería ser la iglesia. Y entonces nosotros vemos que la iglesia tiene que tener ciertas características para poder hacer. Escogí un texto base que yo espero que dé luz para que nosotros podamos entender lo que es una iglesia activa. Y quisiera leérselos. Para eso yo me gustaría compartir con ustedes mi pantalla y ponerles esta presentación que realicé para que podamos entender lo que es una iglesia activa. Vamos a ir, está muy sencillo, el tema es muy corto, va a ser muy sencillo y me gustaría que nosotros viésemos aquí este tema que es una iglesia activa. ¿Sí? El tema así se llama y el texto está en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Que si me permiten ponérselos para que ustedes no se tarden mucho buscando su Biblia, este pasaje de Hechos 2, 42 a 47, en las versiones Reina Valera 60 está de esta manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esta es la versión 1960. Algunos aspectos que me gustaría que quedaran bien claros sería ver que pudiésemos entender esto a la luz de un pasaje más actual, pasaje más que tenga las palabras más actuales, en la misma esencia, solo con palabras más actuales. Y este pasaje se encuentra aquí en una versión más moderna, la palabra de Dios al día. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente.
y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Cuando leí esta versión, cuando leí el pasaje, bueno, me di cuenta de una cosa muy importante, hermanos, que pareciera que le habla a una iglesia que ahora está en la pandemia, no una iglesia que estaba en el templo, aunque habla del templo. Pero fíjense cómo hace mucha referencia a estar juntos en casas, compartiendo. Entonces me acuerdo mucho de nosotros ahora en la pandemia, que tuvimos que cerrar el templo. Miren, hermanos, con la pandemia nos dimos cuenta de una cosa, que éramos templocéntricos y todo tenía que hacerse en el templo, si no se hacía en el templo como que no nos servía. Pero ahora nos dimos cuenta que el templo somos nosotros. Somos una iglesia activa, hermanos. Somos una iglesia que se está moviendo. Es una iglesia, como dice nuestro lema a nivel nacional, una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Somos una iglesia que se está moviendo. Y esta iglesia es la que hace las cosas correctas. Pero, ¿qué son las cosas correctas? ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer una iglesia activa? Bueno, hay muchísimas. Pero yo escogí 5 hoy que usted y yo quisiera que viéramos y que me gustaría platicar con usted muy brevemente para que entendamos 5 cosas que tiene que hacer la iglesia, que es una iglesia activa. 5 cosas que debe ser una iglesia activa, que se activa, serían las siguientes. Primero, es una iglesia que ama al Señor con todo su corazón. A esto le llamamos nosotros adoración. Miren, la palabra de Dios describe esta palabra así, como adoración. ¿Sí? La iglesia existe para adorar, hermano. La iglesia existe para eso. ¿Cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón? Adorándole, diciéndoselo, cantándoselo. No importa cuántos estemos, puede ser 1, pueden ser 1000 personas. Tal vez allá como en Chiapas, en esa iglesia donde se reúnen casi 1000 personas. Hermanos, no importa. Lo importante es que nosotros adoremos. Cuando le expresamos a nuestro amor a Dios, lo estamos adorando. Recuerden aquella mujer que llegó con el frasco de alabastro, lo quebró y lo derramó en sus pies. Estaba leyendo este pasaje hermosísimo en el cual dice que el olor del perfume llenó toda la casa. Es una adoración que llena toda la casa. A comparación como el pasaje anterior donde Jesús va a resucitar a Lázaro, hermano de esta mujer que derrama el ungüento, que derrama ese perfume. Y dice la escritura que el olor de la muerte era de 4 días y ya de día. La gente cuando abre la tumba, la gente dice, wow, huele, esto huele mucho. Imagínense comparándolo con la adoración. La adoración llena toda la casa. Es equiparable, hermano. Mas, sin embargo, el olor de la adoración debe ser todavía mayor, cubrir, negar, hacer a un lado todo aquello que es olor corrupto. Debe ser un olor de suavidad, un olor grato. La adoración es eso, hermano. La adoración hace que a Dios se le olvide todas esas cosas atrás y que nosotros, si nos entregándonos a Él, nosotros vamos a decir que a Él le servimos y a Él le adoramos. Jesús mismo le decía, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, se lo dijo a Satanás. A mí no me tientes, porque el único que adora es a Dios. Entonces consideramos que la adoración viene de lo primero que tenemos que hacer. Viene incluso mucho antes del servicio. Adorar es el primer propósito de la iglesia. Algunas veces estamos tan ocupados trabajando para Dios que no tenemos tiempo para expresar nuestro amor, nuestra adoración a través de la adoración a nuestro Dios. A través de las escrituras se nos manda, hermanos, celebrar la presencia de Dios. Venid ante sus puertas con regocijo. El Salmo 34 dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermanos, no debemos adorar por obligación. Debemos hacerlo porque deseamos hacerlo. Debemos disfrutar la posibilidad de expresarle nuestro amor a Dios. Y no solamente es cantando, también es en la oración, hermanos. Y nadie, hermanos, puede obligarnos a orar. Nadie. La oración debería ser una expresión del corazón. Debería ser porque queremos y tenemos hambre, sed de Dios, como dice el Salmo 42, ¿sí? Como siervo jadeante por las aguas, por el desierto, buscando aguas. Así te anhela Dios el alma mía. Te anhela el alma mía, oh Dios. Estoy sediento de ti. Buscarlo en la adoración y en el canto, en la alabanza, y buscarlo en la oración, hermano, sería para nosotros, debería ser para nosotros lo primero que tendríamos que hacer cada mañana, cada tarde, cada noche, cada que lleguemos al templo, adorarle al Señor, decirle cuánto lo amamos. Esto sería benéfico para la iglesia. Y eso es lo que hace una iglesia que es una iglesia que está activa. La adoración, hermanos. El segundo punto que tengo para ustedes es el amor al prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Y eso se traduce en el servicio, ¿sí? Aquí se utiliza mucho también la palabra en Efesios, ¿sí? Lo llama como ministerio. Pero la iglesia, hermanos, existe para ministrar a la gente, existe para servirle a la gente. Esto es demostrar el amor de Dios a otros cuando les satisfacemos sus necesidades,
sanamos sus heridas en el nombre de Jesús. Cada vez que nos acercamos en amor a otros, los estamos ministrando, le estamos sirviendo. La iglesia debería servir a toda clase de personas en toda clase de necesidades espirituales, emocionales, relacionales, físicas y, por qué no, si es posible, hasta económicas. Jesús dijo que hasta un vaso de agua fría dado en su nombre era considerado como un servicio y que no quedaría sin recompensa. La iglesia debe, como dice Efesios 4:12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio, ¿no? Qué importante es el servicio. Lamentablemente no en muchas iglesias se hace un verdadero servicio. O se ocupa un lugar muy pequeño para esas cosas. Entonces, la mayoría del tiempo lo ocupamos en reuniones, lo ocupamos en programas, pero hermanos, la fidelidad generalmente se determina o se define en términos de asistencia en lugar de términos de servicio. ¿Se da cuenta? Porque viene mucho, es fiel al Señor. Hermanos, debería ser medido por el servicio que hace uno. Eso es lo que debería ser. Y en los miembros simplemente llegan y se quedan ahí y se vuelven agrios, porque a veces hasta dicen, ay, no me gustó la alabanza. Una vez una hermana así llegó y me dijo, oiga, hermano, hoy como que no me gustó la alabanza. Y le dije, qué bueno, porque no era para usted, era para Dios. Hermanos, no estar activos nos hace también pensar cosas malas. Por eso debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos aquel hombre samaritano, porque eso no pudo ni siquiera llenarle la boca a aquel judío que preguntó eso de amar al prójimo. Y le dice, pues el que tuvo misericordia de él, y ese samaritano, fíjense lo que hace por él. Lo mira, se acerca, lo venda, perdón, le pone vino, aceite, venda, lo sube a su caballo, lo lleva al mesón, paga para que lo atiendan y todavía el otro día va a regresar a verlo, o días después va a regresar a verlo para ver si quedó bien. Eso es un servicio al prójimo. Hermanos, la escritura lo dice. En el Evangelio de Juan dice que el mandamiento, fíjense, dice la escritura, dice Dios, bueno, dice Jesús, que si son mis amigos, ustedes si son mis amigos van a obedecerme. Ah, sí, ¿cómo lo ven? ¿Quién quiere ser mi amigo? Dice, tiene que obedecerme, ¿sí? Y le dice que tiene que obedecerlo y tiene que guardar. En el capítulo 15, verso 12, le dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Escucha el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Escucha el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Y verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento. No hay prerrogativa. Entonces, fíjense, así como dijimos que la adoración es o debería ser para nosotros no una obligación, sino un privilegio, el servicio es una obligación. Y tiene que darse en un sentido y en un tenor de amor, de la búsqueda del otro, de ayudar al otro. Una iglesia que está activa, hermanos, una iglesia que está activa es una iglesia que está adorando al Señor, alabándolo, orando, buscándolo día con día y está al servicio del prójimo. Está buscando al otro, está haciendo algo por él, ayudándole. Miren, la base del juicio que tiene Jesús para con sus hijos, para con todos los que va a venir a ver, la base del juicio no va a ser los mandamientos, hermano. No le van a preguntar si guardó el sábado, ¿no? ¿Sabe qué le van a preguntar? ¿Qué hiciste con estos, mis pequeños? Si, cuando los visitaste, los viste, los atendiste, los visitaste, etcétera, todo lo que dice Mateo 25, perdón, 31 en adelante. ¿Se acuerdan? El juicio de las naciones. Ahí está la base del juicio. ¿En qué hicimos con ellos? No en qué hicimos en los templos. Hoy nosotros tendríamos que entender eso y salir del templo, hermanos, y servirle a las gentes. Eso es lo que debemos hacer. Escuelas pasadas anteriores estuvimos viendo hablando de esto y vimos que hay iglesias que lo están haciendo y no son de la iglesia de Dios, son católicas y otros servicios y otras iglesias que hacen ese servicio. Nosotros deberíamos venirnos a hacer ese servicio, no a rezar con ellos, no a ir al sagrario con ellos, no ir a sus iglesias o templos mormones o lo que sea. No, hermanos, es unirnos para servir al prójimo. Eso es lo que está calificando el Señor, eso es lo que está haciendo nosotros. Entonces, tenemos entendiendo esto, entonces vamos al siguiente punto, que es el 3, y dice, ir y hacer discípulos. En pocas palabras, nos está diciendo, ir a evangelizar. Una iglesia que está activa es una iglesia que se evangeliza. Mi hermanos, la iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Somos embajadores de Cristo y nuestra misión es evangelizar al mundo. Hermanos, hoy en día
una de las cosas que están haciendo las iglesias hoy es no evangelizar. Es decir, tú estás bien, no te preocupes, no tienes nada con el pecado, no hay que ir a denunciar el pecado, tenemos que ir a denunciar que la salvación está en Cristo y que es necesario que se arrepientan de sus pecados. Juan el Bautista es lo que predicaba. Jesús les decía, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a mí. Que Jehová lo dice en el Antiguo Testamento, vengan y hagamos cuenta, si sus pecados fueron rojos como el camino, yo los veré blancos como la lana. Esa es la palabra, y en la gran comisión de Mateo 28:20, es un verbo que está conjugado en presente continuo, o sea, ir es ir siempre, siempre, continuamente. Debería decir, mientras ustedes están yendo. Además, hermanos, esta es responsabilidad de todo cristiano, compartir las buenas nuevas de la venida de Cristo a esta tierra, de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su promesa de regresar. Algún día cada uno de nosotros tenemos que darle un informe a Dios con respecto a cuán seriamente cumplimos esa responsabilidad. Entonces, la tarea evangelística es importante, que Cristo en realidad nos pide, que nos da de estas 5 grandes comisiones en cada uno de los evangelios. 5 veces lo hace: vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen. Sí, en los evangelios y en el libro de Hechos, Jesús nos dice que vayamos y le digamos al mundo el mensaje de salvación. Por lo tanto, el evangelismo es algo más que nuestra responsabilidad, es nuestro gran privilegio. Es una iglesia activa, es una iglesia donde se nos invita a formar parte de aquellos que traen las buenas nuevas a las gentes, de aquellos que les hablan de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, para que nosotros veamos y nosotros le hablemos que hay cura para el cáncer y el cáncer del pecado, y que vale la pena entregar la vida a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, una de las formas más importantes para hacer el evangelismo es el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si usted es una persona que la gente le mira, la gente va a preguntarle y le va a decir, ¿qué pasa contigo? ¿Has cambiado? ¿Te veo así diferente? Bueno, dígale, sí, ¿qué me pasó? Me pasó Cristo. Cristo vino a cambiar mi vida. Eso tiene que ver a la gente. A usted se le da el poder del Evangelio. Dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, el crecimiento, hermanos, no es opcional, es un mandato de Jesús. No debemos buscar el crecimiento de la iglesia para nuestro beneficio, porque somos la mejor iglesia, la más grande. No, hermanos, sino porque Dios desea que la gente se salve. Hagámoslo por pasión por las almas, que se salven las gentes. Hace años íbamos al Cerezo, a la cárcel pública de Cancún, y predicábamos, y yo estuve predicando cerca de 10 años, predicando el Evangelio, y muchos reos salieron de ahí, expresos salieron de ahí, y entonces ellos se iban a las iglesias a donde antes iban, o iban a las iglesias donde iban sus esposas, o simplemente algunos no regresaban. Uno que otro por ahí fue a la iglesia de Dios el último día. Y mucha gente me decía, bueno, ¿para qué más si la gente no viene a la iglesia de Dios? Yo no quiero que vengan a la iglesia de Dios, quiero que vayan a los pies de Cristo. Y muchos, hermanos, muchos me los encontraban en la calle: pastor, ya estoy yendo a tal iglesia. Muchos incluso fueron llegar a ser copastores y otros hasta pastores de iglesia. El Señor es bueno cuando nosotros hacemos la obra. Y además, y por encima de todo, y para último, de este punto del evangelismo, le voy a decir una cosa. Dios ha hecho una promesa, y escúchela usted. Se la voy a decir parafraseada de Mateo 28:20, para que usted la entienda mejor, la comprenda, porque este pasaje es poderoso, dice. Dice 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En pocas palabras, Él ha prometido estar con nosotros siempre cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Mientras nosotros estamos predicando el Evangelio, Él está con nosotros. Entonces no vamos solos, vamos con Él. Él está con nosotros, apoyándonos en esta obra. A través del Espíritu Santo, no somos nosotros los que convencemos a la gente. El Espíritu es el que redarguye, es el que exhorta, el que convence. Bueno, entonces vayamos con esa fuerza, vayamos con ese poder y hagamos lo que tenemos que hacer. Punto número 4, que es persevera en la enseñanza. A esto le llamamos nosotros edificación. No vamos a poder contestar el enemigo nada si nosotros no estamos antes listos para contestar. Y como todo buen obrero, te traza diligentemente la palabra de verdad, para poderle contestar a aquellos, contestar a ellos como se merece. Jesús le contestó a
a Satanás como se merecía. ¿Sabe con qué? Con la escritura. Escrito está, decía Jesús. 3 veces le dijo a Satanás, escrito está, y con eso tuvo, y adiós. Esa es la enseñanza que nos deja a nosotros, de que tenemos que tomar la palabra. Hermanos, esta palabra es inspirada y útil para instruir, para corregir, para enseñar, para edificar y para instituir en justicia, para que se dé la verdad de las cosas aquí en esta palabra. Entonces, hermanos, somos el pueblo de la Biblia y somos el pueblo que menos lee la palabra. Entendamos nosotros, pues, que a la luz de la Escritura nosotros tenemos que ver cómo Dios nos va a estar con nosotros cuando estamos leyendo la palabra. En un espíritu de humildad, en un espíritu de oración y esperando que el Señor hable a nuestras vidas. Le preguntemos y le digamos aquí, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué me quieres decir hoy? Señor, en pasajes que a lo mejor ni nosotros nos imaginábamos que iba a hablar el Señor, ahí nos está hablando. Y le dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué me dice a mí? Bueno, pues nos está diciendo que él daba testimonio de quién era. La gente lo veía y decía, mira, este está raro. Pudo haber sido sacerdote, porque según el libro de Lucas, él era hijo de un sacerdote. Pudo haber sido sacerdote. ¿Qué hizo? Por amor a Dios, entregó todo lo que tenía para servirle de esta manera. Y ese pasaje nos enseña mucho. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros por él? Es un pasaje que habíamos leído y tal vez no habíamos entendido, pero nosotros, hermanos, tenemos que leer la palabra. Tenemos que edificarnos nosotros. Tenemos que convencernos. Su servidor ahorita está pastoreando una iglesia en la cual necesitamos edificarnos. Y todas las iglesias necesitan edificarse, todas. Y necesitamos crecer en la palabra. Necesitamos cimentarnos bien, porque si una iglesia está bien cimentada, una iglesia que les digo, hoy estoy pastoreando y que está comenzando, tiene que estar bien cimentada, porque si tiene buenos cimientos, hermanos, la iglesia va a crecer bien. Bien, bien. Así que hagamos lo que tenemos que hacer y estudiemos la palabra de Dios. ¿Sí? Así es como le vamos a decir a la gente que tiene lo que tiene que hacer. ¿Sí? Tiene que perseverar en la palabra, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Sí? La iglesia existe para eso, para edificar, para educar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y hacerles un discipulado, como les decía hace rato. Como iglesia, hermanos, no solo estamos llamados a alcanzar a la gente, sino también a enseñarles. Un problema que tenemos nosotros es que les bautizamos y ahí los abandonamos. No, hermanos, hay que continuar el proceso, porque ya los trajimos, ya los dimos a luz, los engendramos. Ahora hay que enseñarles a caminar, a comer, a vestirse, a andar, a hablar, todo, hermanos, es un proceso. No abandonemos a ninguna persona así. Por eso hay que perseverar en la enseñanza, continuo. Es responsabilidad de la iglesia desarrollar a las personas para que lleguen a la madurez espiritual y entonces esto se repita. Ellos enseñen a otros. Esto es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12. Y hermanos, examinemos nuestro ministerio, examinemos el ministerio de Jesús. Y ahí estuvo. Esos elementos ahí estaban. En Juan 17 lo dice. El apóstol Pablo no solo cumplió con este propósito de su ministerio, sino que también lo explicó a la gente, le decía que tenía que hacerlo, le enseñó a Timoteo, le enseñó a Tito, le enseñó a todos que así tenían que hacer eso. Los equipó para esto. Entonces la iglesia existe, hermanos, para adorar. La iglesia existe para servir. La iglesia existe para evangelizar. La iglesia existe para edificarse, pero también la iglesia activa participa del pan, o sea, tiene comunión. Tiene comunión. Y la comunión, hermanos, solo se puede dar a través de estar juntos. La iglesia tenía comunión, se incorporaba a la familia de Dios los que habían de ser salvos. Miren, una iglesia que tiene comunión, una iglesia que siempre está de acuerdo. Eso es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Todo grupo social le cuesta mucho trabajo compaginarse. Pero la iglesia de Dios debería ser el ejemplo de hacerlo. Siempre va a haber respeto, siempre, hermanos. Siempre vamos a conversar por algo, siempre, hermanos. A veces no tenemos a la gente, pero tenemos que ser actos para poder tener comunión con los hermanos. La iglesia participaba del pan. Eso quiere decir que seguidos se invitaban a comer. Y pues esto tiene que ver también con la cena del Señor. Ellos las celebraban, no como nosotros las celebramos. Para ellos eran cultos y después cenaban completamente. Después tomaban los emblemas. Pablo les dice, tomen los emblemas, el pan y el vino, que fue lo que enseñó. Corrige, ayuda, establece, corrobora, afirma lo que va a ser la cena del Señor. Y entonces ya la estipula como nosotros la tomamos. En el tiempo señalado que nos dice la palabra. Pero ellos
Ellos tenían comunión siempre, todos los días, hermanos. Es difícil como familia tener comunión, pero lo tenemos que hacer, porque si no, entonces, ¿dónde demostramos la unidad de la iglesia? Miren, hermanos, una de las cosas que tenía la iglesia primitiva es que cuando lo veía la gente, las personas decían, wow, mira cuántos se aman estos. Por eso, hermanos, en el pasaje anterior que yo les hacía ver en la lectura, le puse hasta el final, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Escúchelo otra vez. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Una iglesia activa es una iglesia, hermanos, que está adorando, amando al Señor con todo su corazón. Es una iglesia que sirve al prójimo. Una iglesia activa, hermanos, es una iglesia que va y hace discípulos, evangeliza, predica el evangelio. Es una iglesia que persevera en la enseñanza, hermanos. Es una iglesia activa. Y es una iglesia que además participa del pan, tiene comunión, unidad entre ellos. Haciendo estas cosas, hermanos, entonces sucederá lo que dice el pasaje. Y el Señor, cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Porque la gente va a querer estar en un lugar donde se vive un ambiente de santidad, un ambiente de alegría, de gozo. Y yo sé que en su iglesia así es. Yo sé que las iglesias que están escuchándome aquí, sé que están viviendo esto. Son iglesias que tenemos que vivir activamente. Y se vive activamente cuando hacemos estas cosas. Cuando adoramos, cuando nosotros servimos, cuando oímos, evangelizamos, cuando perseveramos en la enseñanza, nos edificamos, conocemos de Dios y sobre todo cuando tenemos participación, comunión unos con otros. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que nosotros tenemos. Esa es la iglesia que nosotros vivimos. Esa es la iglesia que queremos. Bueno, vayamos y hagamos iglesia. Para mí ha sido un honor compartir esta palabra y espero en el Señor que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y halle de ustedes misericordia. Que Jehová ponga en ustedes paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros.